기쁜 소리 들려오네. 어두운 세상에 주가 빛으로 오셨네. 오늘 우리 영혼과 우리 교회 앞에 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Mateos 9, desde el 1 hasta el 8. La palabra de Dios, Mateos 9, desde el 1 hasta el 8. Vamos a leer intercalado. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó de largo y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y aconteció Jesús los pensamientos de ellos. Dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén.
Nosotros en esta hora hemos venido delante de Dios a escuchar la palabra de Dios. Oremos para que nosotros podamos escuchar la palabra que has dado, que nos quiere dar Dios. Y también oremos por el obispo y por nosotros. Vamos a orar todos juntos diciendo: Jesús, Jesús. 말씀, 진리의 말씀, 생명의 말씀을 듣기 위해서 하나님 앞에 왔나이다. 내가 기가했지만 성령이 내게 하시는 말씀을 들을 수 있도록 성령께서 도와주시옵소서. 말씀을 태어나신 우리 감독님의 입술에 성령으로 충만하게 도와주사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력 주시고 그 말씀 한마디 한마디가 우리의 영과 혼과 간절과 호수를 찔러 쪼개는 말씀으로 우리에게 아멘 되어줄 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 더럽고 악한 영들이 떠나게 도와주시고 하나님이 영광받는 거룩한 말씀 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 감독님 강건하게 도와주시옵고 폭포수 같은 말씀을 증거할 수 있도록 우리 하나님이 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te queremos dar gracias porque nos has dado, Señor, este día y nosotros hemos venido delante tuyo obedeciendo. No es por mi propia conciencia, sino hemos venido delante tuyo para obedecer. Dale a todas estas personas la bendición y la gracia que ven tuyo. Bendice los labios de tu siervo y ayuda, Señor, para que en este primer culto nosotros vamos a ser seres espirituales. Y en el nombre de Jesús, amén. 대제 사함 받았다. Su pecado es perdonado. 하나님 말씀에 Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es perfecto. Él envió el verbo para que aquellos que crean en Él sean perfectos. La ley y los profetas salen para encontrarse con Jesús, pero no son la palabra. Jesucristo es Logos de Dios. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Por lo tanto, deben ser creídas y obedecidas. Si Jesús dijo los pecados son perdonados, es porque son perdonados. Si Jesús ordena, es mandamiento de Dios. Si Jesús dice, toma tu lecho, debemos obedecer. Dudar es no creer en la palabra de Dios. Y quien no cree en la palabra de Dios no tiene vida. Quien no obedece la palabra de Jesús no tiene poder. Por el Espíritu Santo entendemos esa palabra. Somos perdonados de los pecados. Jesús nos redimió. Si Jesús dijo que somos sanados, debemos obedecer y levantarnos. Creer en Jesús es obedecer. Jesús derramó su sangre para salvarnos y fue azotado por nuestras enfermedades. Jesús es nuestra salvación. La ley trae muerte y pecado, pero Jesús trae vida y libertad. Jesús es la verdad y la vida. 죄를 가져다 주나 예수는 생명과 자유를 가져다 주셨다. 예수는 진리요 생명이시라. Amén. 하나님은 완전 Dios es perfecto. 그가 우리를 한번 구원하셨으니 Él sí nos ha salvado una vez, entonces esa salvación es eterna, o sea, es completamente eterno. 여러분이 구원을 받았다는 말에 대해서 Cuando ustedes dicen, he recibido la salvación, 좀 이해를 아주 확실히 entonces quiero que ustedes verdaderamente puedan entender lo que ustedes están diciendo. Nuestro espíritu, 이 타락함으로써 Adán, al ser verdaderamente, al caer, 우리 다 죽었어요. todos nuestros espíritus dentro de Adán murimos. 영이 죽었기 때문에 Y como nuestro espíritu ha muerto, 그 영이 이제 땅으로 사라지는 것도 아니고 no significa que solamente vaya a desaparecer en la carne, sino que ciertamente entrará al infierno y tiene que recibir el castigo eterno. 영이 죽어서요. ¿Por qué? Porque el espíritu ha muerto. 그래서 하나님이 우리를 Por eso Dios, 이 죽은 영을 살리시려고 para verdaderamente salvar a estos espíritus muertos, para salvar a estos espíritus muertos, 하나님의 아들을 보내사 envía a su Hijo 대신하여 y 하나님 hace que en cambio de nosotros, por medio de nosotros, va a derramar su sangre. 하나님이 전능하시지만은 Aunque Dios es todopoderoso, 용서로
용서로 될 수 있는 것이 아니에요. Pero la verdad, esto no es algo que se pueda resuelto por medio del perdón. Esto se le llama el pecado original. Pero es que el pecado original no puede ser realizado por medio del perdón. 용서를 받을 수가 없어요. No hay forma de recibir el perdón. 계속 O sea, tenemos que ser redimidos. O sea, alguien tiene que morir en cambio de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Por eso, alguien tiene que morir 아담이 la muerte que Adán tuvo que tener, que tiene que tener, para que así nosotros podamos recibir la salvación. Ese es el pecado original. Aunque Dios sea todopoderoso, 얘는 어떻게 할 수가 없어요. no es algo que Él no puede hacer. 그래서 이건 원죄는 Por eso, el pecado original no tiene el perdón. La verdad es que el perdón, la palabra perdón, 우리의 양심에 관한 거 다 tiene y puede incluir diferentes pecados, como el pecado de la conducta o diferentes otros pecados. Pero el pecado original no puede ser perdonado. O sea, tenemos la deuda, o sea, tenemos que pagar la deuda. 하나님도 Por eso, de la misma forma, Dios, si Él verdaderamente nos quiere salvar a nosotros, 그가 우리를 살기 위해서는 자기의 피를 흘려서 o sea, Él tiene que derramar su sangre. Él, en cambio, de nosotros tiene que morir. Y así Él puede salvarnos a nosotros. 예수께서 십자가에서 달려 Por eso, Jesús, al derramar su sangre y morir en la cruz, ¿esto qué significa? De que Él 우리를 verdaderamente nos está salvando del pecado original. Por eso Él muere en cambio de nosotros. 그래서 우리가 확신한 건 Por eso tenemos que tener la certeza de esto. Y es algo que solo pasa una vez en toda la eternidad. 이는 아담이 지은 죄를 Esto es para 계속하시기 때문에 redimir el pecado de Adán. 바로 마지막 아담이신 예수가 Y Adán y Jesús, quien es el último Adán, al morir, entonces ese primer Adán, ese espíritu vuelve a vivir. Y por eso el día de hoy ustedes y yo, 살았다는 것을 el hecho de que mi espíritu ha vivido, 체험을 해야 되냐겠어요. o sea, tenemos que experimentar esto, ¿no es así? 믿음으로 체험을 Por eso nosotros experimentamos esto por medio de la fe. 믿음으로 어떻게 체험해요? Pero entonces nosotros, ¿cómo experimentamos esto con la fe? Es creer y recibir el bautismo. De la misma forma como Jesús murió, 원죄로 해서 우리는 죽었다. nosotros, o sea, hemos muerto por medio del pecado original y enterramos todo esto en el agua. Y luego, al subir otra vez de las aguas, 살아나신 것처럼 de la misma como Jesús volvió a vivir, nuestro espíritu ha vuelto a vivir. O sea, experimentamos esto. O sea, esa sangre que Jesús derramó en la cruz experimentamos eso por medio del bautismo. Pues en el día de hoy, cuando nosotros decimos de que hemos vivido, o sea, tenemos que recibir el bautismo. Por eso se les dice que uno tiene que recibir el bautismo. Porque si uno no recibe el bautismo, 피를 체험할 수가 없어요. entonces no puede experimentar la sangre de Jesús. 받은 사람은 La persona que ha recibido el bautismo 예수의 피에 대한 체험을 한 겁니다. ha experimentado la sangre de Jesús. 내 영이 죽었다는 것을 시인하여 O sea, ha confesado y ha experimentado que mi espíritu ha muerto y también ha experimentado que mi espíritu ha vivido. 누가 증거해 주시느냐? Por eso, ¿quién es el que experimenta de que mi espíritu ha vivido? El Espíritu Santo. 성령은 Por eso, el Espíritu Santo, 영에게 임하시는 것이죠. o sea, entra en el espíritu que ha vivido. 영이 죽은 자에게 Pero la verdad, el Espíritu Santo no entra en el espíritu que ha muerto. 율법이 있었다 할지라도 율법 Por eso, aunque hubiera oído la ley, por las personas que están debajo de la ley, no importa qué tan santo seas, pero como su espíritu ha muerto, aunque su carne sea verdaderamente santo. ¿Por qué? Porque la ley son los diferentes mandamientos para la carne, pero como su espíritu ha muerto, entonces, para las personas que están debajo de la ley no pueden recibir el Espíritu Santo. Pero las personas que han creído en Jesús y las personas que han recibido el bautismo, 체험한 o sea, las personas que han experimentado la sangre de Jesús, 물이 차갑다
El hecho de recibir el bautismo no es el hecho de que el agua sea caliente y frío, sino es el hecho de que Jesús, yo he muerto con Jesús y he vivido con Jesús. Es experimentar esto, o sea, es experimentar esto históricamente, con medio de nuestros sentimientos y también, pues, por medio, subjetivamente, estamos verdaderamente experimentando eso y el Espíritu Santo entra en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que testifica de que mi espíritu ha vivido y nos ha dado a nosotros como garantía al Espíritu Santo. Por eso la persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene que recibir el Espíritu Santo. La persona que ha recibido el bautismo tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta es la garantía. ¿Por qué? Porque tiene que ser sellado, recibir este sello. Y por medio de este sello verdaderamente recibirá el poder. Y Dios obrará en esa persona. Y tiene el poder de llamar a Dios, Abba Padre. Por favor, todos ustedes, no solamente en este lugar escuchen y dejen a un lado, sino verdaderamente experimenten en esto. ¿Cuál es la diferencia en el que yo verdaderamente predico y las otras personas predican? Porque yo verdaderamente predico solamente lo que yo verdaderamente he experimentado y lo que yo verdaderamente he creído. Y por eso en mis prédicas yo verdaderamente tengo mi fe y ahí tengo la certeza. Y por eso en los espíritus que han escuchado esta prédica verdaderamente son conmovidos. No es el hecho. Hay personas que verdaderamente al predicar solamente ponen sus prédicas y predican solamente cosas como si fuera una religión, cosas morales y cosas que verdaderamente ellos están verdaderamente pues tratando de creer. Aunque muchas personas escuchan esta misma palabra, no, sus espíritus no pueden ser conmovidas. O sea, esa palabra no entra en sus espíritus y solamente en sus pensamientos. Por eso, el hecho de que la palabra entre en su espíritu y entre en su cabeza es completamente diferente. Lo que entra lo que entra en la cabeza no puede entrar en el espíritu. Pero por eso esa palabra tiene que entrar en el espíritu. Por eso, aunque no tiene el Espíritu Santo, entonces esa palabra puede entrar en su sabiduría, en sus pensamientos. Pero solamente la palabra con el Espíritu Santo puede entrar en el espíritu. Por eso que nos dice la palabra de Jesús, que el Espíritu Santo, al entrar a ustedes por medio del nombre de Jesús, verdaderamente los hará recordar todo lo que Jesús ha hecho. O sea, tenemos que conocer. Por eso nosotros, al recibir el Espíritu Santo, esa palabra entra en nuestro espíritu. Y como se le dice esta palabra, se le dice la verdad. La palabra que Moisés ha dicho no es la verdad, no se le ha dicho que llama la verdad. Y también aunque los profetas hayan dicho muchas profecías, no se le dice que sea la verdad. Y también en Juan 17, que dice que la ley fue hecha por medio de Moisés y la verdad fue dada por medio de Jesucristo. Así es como la Biblia nos dice. Pues no hay nadie que le ha dicho que la verdad sea la ley sea la verdad. Aunque en este mundo nosotros podemos escuchar, pues también en la universidad, en el colegio, también he escuchado la verdad, sobre las diferentes palabras sobre la verdad. Y esto es lo que ellos dicen. Pero solamente lo dicen como si, pues esto solamente es una palabra. Pero eso no significa que esa verdad sea una palabra que verdaderamente pueda salvar a nuestro espíritu. Por eso Moisés nos da a nosotros el mandamiento de la carne, que puede verdaderamente justificar a nuestra carne, puede verdaderamente entrenar a nuestra carne. Pero el Espíritu Santo, Él nos habla la verdad que verdaderamente puede salvar a nuestro espíritu. Por eso el Espíritu Santo no habla la ley, no puede hablar sobre la ley.
¿Por qué? Porque Jesús verdaderamente, Él, al cumplir toda la ley, el Espíritu Santo viene y mora. Y Él verdaderamente viene y habla la verdad. Y Él no es el espíritu de la ley, sino el espíritu de la verdad. 진리의 영, El espíritu de la verdad. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Es algo que nosotros debemos conocer, por favor. Cuando nosotros 부모들이 podemos ver de que los alumnos padres vienen y pues a tener pues hablar sobre sus hijos, le dicen como ay, cuando mi hijo verdaderamente cuando estaban en la primaria estudiaban bien, pero luego comienzan a entrar pues en bachillerato y entonces ¿cómo podemos hacer uno para que mi hijo verdaderamente pueda 떨어져 회복이 안 됩니다. como estudiar bien y tener una buena nota? Entonces por eso van a los diferentes institutos y también pues tienen a sus diferentes profesores para que verdaderamente su hijo pueda pues alzar las notas. 불안정합니다. Pero la verdad, aunque ese niño comienza verdaderamente pues quiere estudiar día y noche, pero la verdad sí no entra en su cabeza. Pero aunque esa persona que quiere estudiar, pues las diferentes, pues las notas no suben. Y yo siempre les he dicho a ustedes por eso. 또 떨어졌는가를 그걸 O sea, tenemos que ver en dónde uno tiene que verdaderamente ha caído. 지나쳐버렸단 말이에요. Por eso, desde ese momento en que ha caído, uno tiene que volver a mirar. Por eso, pero entonces como han dejado a un lado dónde han caído, entonces han pasado de largo, entonces obviamente, o sea, 시간에 몇 comienza, o sea, vuelven para poder volver a ese momento en que ha caído. Entonces pasa un gran tiempo para poder buscar. 배에서 이 아이가 공부를 어디서 떨어졌나 Por eso uno primero tiene que ver como cuál fue el problema en el cual ese niño ha comenzado a caer y tiene que volver a buscar dónde ha caído y vuelve a comenzar donde ha caído. Entonces el niño va a decir como, ay, desde ese momento, digamos, comienza a volver a estudiar. 만다고 고생하면 Y luego después de que pasa 3 pues meses, obviamente, yo estoy seguro de que luego sus notas verdaderamente subirán verdaderamente, pero por eso tenemos que buscar el error en el cual, en el problema en que comienza a caer comienza a caer las notas, 그 원인을 pero entonces no pueden recuperar esto. Pero entonces, ¿por qué será que las personas vuelven como, pues, aunque no pueden volver, no han vuelto a subir sus notas? Es porque verdaderamente han pasado de largo dónde está el problema. 공식이기 때문에 Por eso, como uno tiene que estudiar, el estudiar es el hecho de que uno tiene que tener sus fundamentos. Pero si uno verdaderamente sobrepasa lo que es fundamental, entonces no va a poder estudiar más. Por eso uno verdaderamente, pues en la elementaria nosotros podemos ver de que 학이라고 한다. comienzan a estudiar pues en las matemáticas y las diferentes cosas, es porque cada tiene sus diferentes 오늘도 말씀도요. estándares y uno tiene que seguir esto. Por eso de la misma forma, si ustedes no conocen esta palabra, no importa si ustedes van a la iglesia por más de 30 años, uno verdaderamente no van a tener la certeza si verdaderamente han tenido la redención o han sido perdonados. O sea, por favor, el tener la salvación, el tener la redención, el tener pues el perdón, uno puede pues encuentra esas diferentes palabras, pero la verdad uno se confunde con estas palabras, pero la verdad esto es algo muy peligroso. O sea, no dejemos, no sobrepasemos, o sea, no pasemos de largo, por favor. En el día de hoy vuelvan a escuchar. 용서가 되는 El pecado original no tiene perdón. Está hablando sobre el pecado de Adán. 자가 죄인이라 Nosotros que hemos tenido, o sea, tenemos esos diferentes. Ese pecado está en toda la humanidad y esto no es algo que puede ser perdonado. 대속 O sea, tiene que ser redimido. Por eso si nosotros vemos también en el Antiguo Testamento, 일반적인 매일 podemos ver de que también tiene los diferentes redención y el perdón de pecados. Y también hay la redención de los pecados, pues los pecados que cometen todos los días.
Y también está la redención en la cual tiene una vez al año, en el cual el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, en el cual toma todos los pecados de el pueblo de Israel y hace para que pueda tener la redención sobre esto. Y esto es de la misma forma como estoy hablando sobre Jesús que ha muerto en la cruz y verdaderamente fue tomado en el cielo. O sea, en el día de hoy ustedes y yo hemos recibido el bautismo. Vamos a decir todos juntos, yo he experimentado la sangre de Jesús. O sea, la persona que no ha recibido el bautismo no puede decir esto. Solamente las personas que han recibido el bautismo digan esto. Yo he experimentado la sangre de Jesús. Vamos a decir todos juntos. Yo he experimentado la sangre de Jesús. Por favor, tengan la certeza de esto. La persona que ha recibido el bautismo verdaderamente ha experimentado la sangre de Jesús. O sea, por eso nuestro espíritu, o sea, ha vivido. O sea, ¿qué significa esto? Es algo que el Espíritu Santo ha verdaderamente testificado. Digan amén las personas que su espíritu ha vivido. O sea, el Espíritu Santo siempre tiene que obrar en esto. La persona que ha experimentado la sangre de Jesús, siempre el Espíritu Santo tiene que obrar en ustedes. Pero aunque el Espíritu Santo está orando, pero entonces, aunque nosotros hemos pecado de vez en cuando, pero ese pecado original que ha cometido Adán ha terminado. Estoy hablando de las personas que han recibido el bautismo, las personas que han recibido salvación, las personas que han llamado a Dios Padre. Pero también por medio de su personalidad puede cometer el pecado y también por medio de las acciones. Y por eso estos son los pecados de la conducta. Y los pecados y también los pecados por medio de su personalidad. O sea que es por medio de su personalidad. Y por medio de estos pecados, entonces las personas cuando temen y dicen de esta forma como, he vuelto a crucificar a Jesús, he vuelto a crucificar a Jesús. Pero entonces, aunque esas personas lo dicen por medio de Jesús, pues siendo humildes, pero la verdad eso no tiene ninguna relación con nuestra fe. O sea, luego de que uno ha recibido el bautismo y que uno ha llamado a Dios Padre y ha recibido el Espíritu Santo y verdaderamente es un santo que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo. En el caso de que haya cometido un pecado, no significa de que uno haya vuelto a crucificar a Jesús, sino que uno tiene que confesar delante de Dios y tiene que pedir el perdón. O sea, tenemos que pedir el perdón. Jesús solamente fue crucificado una solamente. Por eso también el bautismo solamente una vez. Es algo que termina solamente. Aunque uno la Santa Cena puede hacerlo muchas veces, pero el bautismo solamente es una vez. O sea, hemos terminado solo una vez y por todo. Por eso nosotros antes tenemos los pecados de la conducta y de lo moral. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Uno dice como no significa. Pero entonces, cuando la Biblia nos dice de que salgan, pero esto es un tipo de lenguas en Judas. Pero entonces, que esto es algo que no nos sirve a nosotros. Pero entonces si nosotros vemos en el campo, podemos encontrar a las mujeres, pues a las madres que son, no verdaderamente que son ignorantes. Uno puede decir como, que le dice a los niños, tú quién eres tonto. Tú que deberías morir. Pues esas son expresiones en coreano que se usaban anteriormente en el campo. Pero la verdad, hay una grosería que verdaderamente pues es muy, pues no debería ser dicho, y pues la verdad que significa pues una maldición, que significa que pues tienen que morir y tienen que ser quemados. O sea, pero entonces eso es lo que significa
irse. Y eso es algo pues que uno verdaderamente, 아유, 뭐 이런 소리 많이 와. y eso son unas palabras que uno puede escuchar pues 이게 pues por medio pues aunque uno está pues enfadable, puede decir a uno de sus hijos. 네가 형제를 뭐 나가라 하면 Pero entonces Jesús, ¿qué dijo? Que si ustedes les dicen a las personas que están a su alrededor que se vaya, entonces esto significa que puede entrar pues al infierno. Y pues uno puede decir estas palabras que pueden ser verdaderamente, puedan decirlos uno 가는 게 아니라 por la verdad. 방적 때문에 Uno ahora pues luego, eso significa que uno ya no puede, pues no va al infierno por el pecado original, sino por su propia boca. 다 구원받았어. O sea, aunque verdaderamente ha recibido la salvación, pero como no ha creído, entrará al infierno. Y también una persona que ha creído, 이제 그런 성품적 pero luego por medio de sus personalidad, por medio de sus conductas, verdaderamente no significa de que vuelva a crucificar a Jesús, sino que nosotros tenemos que recibir el perdón. Por eso también si nosotros vemos en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero entonces, digamos, si nuestro hermano que está hablando, entonces y verdaderamente, si peca en contra de mí, tenemos que perdonar 7 veces, pero no dice eso, sino 7 más veces. 벌써 490번을 용서란 말인데 Eso significa que verdaderamente tenemos que perdonar el pecado de mi hermano por muchas más. No significa que uno vaya a, pues, 무한용사라는 verdaderamente volver a crucificar a Jesús, sino que tenemos que perdonar una y otra vez, 우리가 sin parar. O sea, el perdón. 용서를 알아. O sea, que nosotros tenemos que perdonar. 우리에게 바로 다시는 이제 침례받은 사무에서 십자가에 달려 죽으실 것이 없어. O sea, no hay forma en la cual Jesús vaya a volver a morir en la cruz por una persona que ha sido bautizado. Por eso ahora nosotros tenemos que recibir el perdón. Pero entonces uno puede preguntarse, entonces ¿cómo puede ser de que unos pecados Él tiene que morir y otros pecados que tiene que pues ser perdonado? O sea, podemos ver que son completamente pues separados, y esto es así, el pecado original. 대신 죽어야 되고 O sea, tienen que morir en cambio de nosotros. 우리가 짓는 자범죄나 이것은 Y los pecados que nosotros cometemos por medio de la conducta, tenemos que recibir el perdón. O sea, si nosotros no nos arrepentimos, no podemos recibir el perdón. 받아야 된다. O sea, tenemos que recibir el perdón. 그 용서는 어째서 피 흘리지 않고도 Pero entonces, ¿cómo se puede ser de que el perdón, cómo puede recibir el perdón sin la derramación de sangre? Es por medio del poder que Dios tiene. Pues nosotros podemos ver que la palabra que hoy leímos, de que había un paralítico que vino, pues alzado por 4 personas, pues a Jesús. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Pues, ¿qué dice? Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados se son perdonados. 그러니까 이스라엘 지도자들 Pero entonces, si nosotros vemos a los diferentes escribas, ellos eran pues verdaderos líderes de la ley, o sea, eran los mejores de la ley. Pero entonces los escribas en ese lugar 속으로 말한다는 se estaban diciendo pues dentro de ellos, 하나님만이 죄를 como Dios es el único que puede perdonar a los pecados, pero ¿cómo puede Él? Puede venir y está blasfemando, o sea, está diciendo dentro de ellos. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice, 대제 산 받았다는 말과 el decirte tus pecados se son pecados o levántate y anda, 이둘 중에 ¿cuál de estas dos es más fácil? 어느 시겠냐? O sea, ¿qué es lo más fácil? ¿Cuál de estas dos palabras es más fácil? 아무리
심상 들고 가라 할지라도 Aunque le dice que se levanta, sí ande, pero la verdad es que sin tener el perdón de los pecados no puede a levantarse y andar. Pero entonces, sí, aun si sus pecados son perdonados, entonces no importa si uno no sana y le diga eso, puede levantarse y puede ser sanado. Por eso está hablando sobre la maldición que cada uno tiene. 죄에 의해서가 아니라 No es pues por medio del pecado original, sino ese pecado, esa enfermedad que uno tiene por medio de la caída de uno mismo, esa maldición que uno tiene por medio de nuestro propio caída y nuestro propio pecado. Esto 자기가 지은 것을 이것은 estos pecados que uno ha cometido por uno mismo, si no pide por el perdón, no puede recibir el perdón. Por eso la enfermedad y el pecado 동일해요. son lo mismo. 죄산 받으면 Por eso si uno recibe la salvación, el perdón de pecados, uno puede recibir el perdón de la enfermedad. Pero entonces algunas personas dicen, recibí, pues tengo la enfermedad. Pero entonces si yo voy a la iglesia por muchos años, voy a tener la sanidad. Pues la verdad, uno puede recibir la salvación y uno puede ser sanado, pero la verdad, esas personas no tienen la fe. 이 사람에게 즉시 신상을 Pero la verdad, en ese mismo instante le dijo que tus pecados son perdonados. Y luego, y levántate y anda. Y son ocurridos en un mismo instante. Y la verdad es que el ser perdonado de nuestros pecados no es algo que toma tiempo, sino que si nos da la gracia en ese mismo instante, somos perdonados en ese mismo instante. No significa que eso es algo que uno tiene que tener mucho tiempo. No significa que uno tenga que ser disciplinado por medio de esto. Si uno aunque dice que en ese momento, si tiene perdón de los pecados, en ese mismo instante tienen que levantarse y tienen que andar. Es en el mismo instante, es lo mismo. El hecho de que tus pecados son perdonados y levántate y anda son lo mismo. 동시에 O sea, es algo que ocurre en el mismo instante. 그런데 내가 교회에 나와서 지성을 들여서 Pero el venir a la iglesia y tener la disciplina, pues la verdad también nosotros podemos ver que a los incrédulos, aunque pues verdaderamente dan su propia sabiduría y dan su disciplina, entonces obviamente uno puede verdaderamente 종교인 pues irse bien, uno puede tener la sanación de su enfermedad, pero eso no significa de que tiene verdaderamente el perdón de pecado. 또한 Por favor, si nosotros vemos en el pasado, en el avivamientos, cuando hablaba sobre la redención de pecados y también el perdón de pecados, pero entonces en ese momento, a las personas, aunque ni siquiera hayan ido a la iglesia, pero en ese momento en que verdaderamente se arrependiendo del pecado, en ese momento todas las enfermedades fueron sanadas. O sea, eso es algo que ocurre instantáneamente. 우리 교인들도 Por eso también, hoy en adelante, por favor, los miembros de nuestra iglesia, no sin el hecho de que 능이 없는 건 믿지 않아요. el ser sanado verdaderamente por varios años y por varios tiempos, eso significa que no creen en la sangre de Cristo, en el poder de Cristo. Cuando el poder de Cristo dice de que sus pecados son perdonados, entonces en el mismo instante tienen que levantarse. O sea, que decir levántate y anda es lo mismo, tus pecados son perdonados. Pero entonces muchas personas verdaderamente están dando su propia conciencia y están dando su disciplina, verdaderamente, aunque en su carne verdaderamente puede verse que tiene pues un ser santo, pero la verdad es que su espíritu no tiene esa perdón. Por favor, conozcan y tengan su vida de fe. 십자가에 달려 죽지 Por eso, en ese tiempo, en ese momento en que le dijo al paralítico que se levantara, en ese mismo instante Jesús no había muerto en la cruz. Pues si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera podido tener perdón 아무도 속죄받은 사람 del pecado original. Si en ese momento, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, nadie hubiera podido verdaderamente ser libre del pecado original. 아니라 Pero la verdad, hay muchas personas 개인의 verdaderamente han sido perdonados de los pecados y verdaderamente han andado. 타락에서 오는 Pero la verdad ellos, antes de que Jesús haya muerto en la cruz, todas esas personas fueron pecados de sus pecados, de uno mismo.
Si nosotros vemos en la ley, en la palabra, si ustedes cumplen mi mandamiento, si ustedes son fieles a mi palabra, entonces yo no te daré ninguna maldición que he dado al pueblo a Egipto. O sea, también en la ley, pues ellos tuvieron las diferentes enfermedades, pues sus espíritus han muerto, pero su carne tuvieron esa gracia de tener la sanidad. ¿Pero por qué es esto? Porque Jesús en ese momento ahora no ha muerto en la cruz. Pero entonces Él al decir tus pecados te son perdonados, es algo que... Entonces ellos dijeron, ¿cómo puede ser de que una persona pueda verdaderamente tener el poder que solamente Dios tiene? Pero entonces ese momento, ¿qué fue lo que luego cuando le dice Jesús, levántate y anda? Y él levantó y se andó. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ellos se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad al hombre. O sea, luego de que nos recibió la salvación, y nosotros, por medio de nuestras palabras, que nos pueden ayudar, nos dan una gran ayuda, y por medio de los diferentes errores que hemos cometido, no pueden dar una gran ayuda a nuestro espíritu. Pero entonces, ¿qué le dice luego a ellos? Ve y tú anda, pero no vuelvas tú a tener estos pecados. Porque luego de estos pecados uno puede tener esas enfermedades. Por eso si uno es perdonado del pecado, entonces uno verdaderamente puede ser perdonado de la enfermedad. Por eso primero, antes de sanar de la enfermedad, tenemos que verdaderamente ser perdonados de sus pecados. O sea, Él tiene ese poder. Por eso nosotros que hemos sido verdaderamente salvados, que hemos recibido la salvación, y hemos recibido el bautismo, ¿cómo hemos recibido el perdón? O sea, tenemos que tener el perdón por medio del poder que a Dios nos da, que nos dice en 1 Juan, que nosotros, aunque hemos pecado, tenemos a un mediador que es Jesucristo. O sea, también está hablando sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, que no habla en cambio de nosotros. O sea, Jesús tiene el poder para poder perdonar los pecados, y también Él murió para verdaderamente morir y redimir a nosotros el pecado. O sea, Él recibió la redimión, el ser redimidos, y también el tener el perdón de pecado es por medio del poder de Jesús. O sea, tenemos que recibir el perdón, o sea, el poder de Dios, tenemos que recibir el poder de Dios. De la misma forma como el presidente hay veces en la cual el presidente puede dejar libre algunos pecados de algunos criminales, pero entonces verdaderamente el presidente tiene esa autoridad de verdaderamente librar a los criminales. Pero uno puede pensar ¿cómo puede ser que el presidente pueda dejar libre a esos criminales que fueron juzgados por medio de la ley? Pero entonces uno de la misma forma, esa persona que verdaderamente ha recibido el pecado, pero ¿cómo puede ser que esa persona puede recibir la salvación? Uno puede quejarse y ante esto, pero eso es el pensamiento del hombre, pero la verdad es que es el poder de Dios. Él verdaderamente ahora está en la diestra del Padre y Él tiene ese poder. Y verdaderamente si esa persona ha recibido el pecado, ha hecho el pecado y se ha arrepentido, pero entonces esa persona, si se arrepiente, el Señor tiene el poder para poder perdonar, y tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a decir en puño cerrado, pues estamos hablando de mi pecado, estamos hablando del pecado de la conducta. O sea, vamos a decir todo eso: perdóname mi pecado, perdóname mi pecado, perdóname mi pecado, perdóname mi pecado. Esto es
algo, este es un pecado. Esto es no es una confesión que es igual, en el cual nosotros por primera vez hemos creído en Jesús y hemos confesado de ese pecado, 그래서 영혼이 잘 되게 하려면 sino que para que verdad, esto no es igual a esto, por la verdad, sino que todos los días nosotros tenemos que tener el perdón de nuestros pecados. Pero ¿cómo? Con el poder que Jesús tiene. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. O sea, Él nos perdona a nosotros, Él nos perdona a cada uno de nosotros. Él nos dice a nosotros, sean limpios, y Él nos hace limpios a nosotros. Si nos dice que nosotros somos perdonados de nuestros pecados, tenemos que creer esto. 자기가 겸손하면서 Pero entonces nosotros cuando estén tratando de ser humildes, uno va delante del Señor como, ay, yo he hecho de esto y yo he hecho lo otro. Pero la verdad, no, ustedes no den el poder a esto, sino que ustedes verdaderamente, el Señor verdaderamente, Él tiene el poder para poder perdonarnos cualquier pecado en nosotros. De la misma forma también como el ladrón, que verdaderamente fue perdonado en ese mismo instante por el poder de Jesús y fue llevado. Y les vengo en nombre de Jesús para que ustedes tengan el perdón de pecados. 수양해가지고 Por favor, no es el hecho de que usted tenga el perdón de pecados por medio de su propia disciplina, como uno va pues y tiene y hace el ayuno y uno va a la vigilia. 다시 이제 수양을 해가지고 Y uno verdaderamente está tratando de tener la disciplina en su carne. 시간이 지나서 Y cuando luego de pasar un largo tiempo, y dice como, así es. Sino eso no significa que uno sea limpio, sino si el Señor tiene que decir de que uno es pecado, de que nuestros pecados han sido pecados, no significa que uno tiene que disciplinarse. Por favor, les bendigo en el nombre de Jesús, que sus pecados sean perdonados por medio del poder del Señor. Vamos a decir todos juntos, Señor, por favor, con todas sus fuerzas, Señor, 권세로 por medio de tu poder, 하여 주옵소서. perdóname mis pecados. 나를 깨끗게 하옵소서. O sea, hazme limpio. 그가 피까지 흘렸는데 Y Él hasta derramando su sangre. 아 권세 있는 Verdaderamente, Él teniendo su poder y Él verdaderamente Él perdonar en esto. ¿Quién va a verdaderamente negar eso? Él hasta derramó su sangre. 자기 권리로 용서만 하면 Si Él verdaderamente hubiera perdonado por medio de su autoridad, entonces todas las personas hubieran podido ser verdaderamente salvados. Tenemos que creer, 믿으셔야 합니다. tenemos que creer. 빨리 낫고 Por eso así es como nuestra maldición puede ser cortada instantáneamente, y también nuestra enfermedad puede ser sana instantáneamente. Y así espero que sea en el nombre de Jesús. Por favor, todos de pie. 깨끗해 주세요. Por favor, sean limpios por medio del poder de la autoridad de Dios. Por favor, si ustedes sean verdaderamente limpios por medio de la autoridad de Dios. También su vida, también sus pecados. En este momento vamos a orar por esto. 아주 큰 소리를 하세요. Por favor, oren en voz alta.